Saludos a todas las personas que se conectan en esta presentación, la cual forma parte de un adiestramiento y, y cubrir las horas que exige la ley a través del servicio comunitario y optar de la misma forma al título de ingeniero electrónico en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Mi nombre es Ángel Contreras y, como ya comenté, forma parte de un proyecto de servicio comunitario como asignatura en dicha universidad. En esta oportunidad daremos un breve repaso acerca de lo que es la electricidad básica, acerca de lo que es la electricidad en sus fundamentos más básicos. La electricidad es una fuerza fundamental en nuestro mundo actual, que es esencial desde que el momento que encendemos una luz hasta cuando cargamos nuestros dispositivos electrónicos, nuestros dispositivos portátiles o el funcionamiento de cualquiera de los equipos que tenemos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, etc. A través de esta presentación, algunos de los conceptos que abordaremos nos permitirá comprender cómo funciona la electricidad en nuestra vida diaria y de forma clara y para algunos accesible, ya aquellos que tengan algún tipo de conocimiento al respecto. Como mencioné, hoy a través de esta presentación estaremos definiendo lo que es la electricidad, los tipos de corriente que podemos conseguir en nuestro día a día, algunos conceptos básicos de los tres elementos fundamentales de la electricidad, como es el voltaje, la corriente y la resistencia. Un fundamento demasiado práctico y demasiado importante. Por demás es la ley de Ohm, que es a través del cual es el punto de partida para hacer ciertos cálculos o es el fundamento para muchos de los cálculos que comprenden esta fascinante materia. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento organizado de electrones a través de un material conductor, que no son más que el movimiento de los electrones en diferentes direcciones en algunos casos, con partículas subatómicas con carga negativa. Más adelante vamos a expresar lo que esto significa de una manera más clara y al alcance de todos. La analogía más cercana que podemos utilizar para poder comprenderla en términos básicos, lo que es la electricidad, es cuando fluye un torrente de agua, un caudal de agua a través de las tuberías, la cual está presente en casi todo lo que utilizamos, en iluminación, electrodomésticos, dispositivos móviles y a través inclusive de las comunicaciones, como ya mencionamos anteriormente. Tipos de electricidad. Corriente continua, la que vemos muchas veces identificada en algunos de nuestros equipos eléctricos, electrónicos, cuando podemos visualizar las etiquetas o los, las calcomanías que traen nuestros dispositivos. Podemos ver en algunas oportunidades estas siglas que es DC, no es más que la forma abreviada de identificar la corriente continua o corriente directa en algunos casos. No es más que el flujo de electrones que se mueve en una sola dirección. Como ya mencioné, podemos tener como ejemplo las baterías y las pilas, los paneles solares y los dispositivos portátiles. El otro tipo de corriente que vamos a conseguir en nuestro día a día es la corriente alterna, que no es más que el flujo de electrones de la misma forma, pero ahora con diferentes cambios de dirección durante su comportamiento. Esto lo podemos conseguir en las redes eléctricas domésticas, los electrodomésticos y los sistemas de iluminación. Conceptos básicos y fundamentales para poder comprender lo que es la electricidad. Como primer punto tenemos el voltaje, que no es más que la presión eléctrica que empuja los electrones en las direcciones que mencionamos anteriormente, bien sea en una misma dirección o aquella que cambia periódicamente, como es la corriente directa y la corriente alterna. La analogía más cercana que podemos mencionar para poder comprender lo que es el voltaje es la presión con la cual una corriente de agua se mueve a través de una tubería. La corriente, como segundo concepto, es la cantidad de electrones que circulan por ese conductor y se mide en amperios. La analogía
siguiendo el ejemplo de lo que es el agua dentro de las tuberías, es el agua como tal que se mueve a través de esa tubería. Dijimos, el voltaje sería la presión con la que se mueve esa agua, la corriente sería la cantidad o el caudal de agua que se mueve a través de la tubería, y la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, que se mide con el símbolo omega, que el término en términos eléctricos sería los ohmios, la unidad eléctrica. Y la analogía no es otra que la fricción con la que este caudal de agua se va a conseguir dentro de la tubería, utilizando este ejemplo nuevamente como analogía, o el estrechamiento en algún punto de esa tubería. Eso, en términos básicos, sería lo que se asemeja al flujo de corriente, el voltaje que está aplicado a esta corriente y la resistencia que se opone al paso de los electrones. La ley de Ohm no es otra cosa que es aquella que describe la relación fundamental entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito. Y la ley de Ohm, por concepto, es que el voltaje es igual a la cantidad de corriente por la resistencia. Esta relación es la base fundamental para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos y es crucial para el diseño y análisis de sistemas electrónicos. Un ejemplo práctico: si tenemos una batería de 9 voltios con una resistencia de 3 ohmios, para calcular cuánta corriente tenemos en esa batería, no es más que la corriente, el voltaje dividido entre la resistencia, que serían los 9 voltios, entre los 3 ohmios, y nos da un resultado de los 3 amperios. Y un ejemplo práctico para entender en lo que podemos encontrarnos en nuestro día a día es un circuito simple. Simplemente tendríamos una fuente de energía que es una pila o una batería, la cual proporciona el voltaje que impulsa el flujo de electrones. Tenemos el control del circuito, un breaker, un interruptor o un switch que abre o cierra el circuito controlando el flujo de corriente. Y el consumidor o la carga sería el bombillo que convierte la energía eléctrica en luz o calor. Y como mencionar el funcionamiento básico de este circuito simple sería que al cerrar el interruptor, los electrones fluyen desde la pila y atraviesan el bombillo generando la luz y luego regresan. Este principio fundamental es la base de todos los circuitos eléctricos. Conclusiones claves para esta presentación de introducción a la electricidad. La naturaleza de la electricidad es el movimiento de los electrones en los conductores. Mencionamos que los tipos de electricidad es la corriente directa y la corriente alterna. Y algunos conceptos básicos que vimos es el voltaje, corriente y resistencia, que son esenciales para la comprensión de lo que es la electricidad en nuestro día a día, la cual viene fundamentada por la ley de Ohm, la cual restablece la relación matemática entre estos tres elementos en el entendimiento de la electricidad. Y una aplicación básica es el circuito básico que se ilustró con los conceptos en esta práctica. Esta presentación no es más que el inicio de un viaje fascinante como un punto de partida para entender lo que es la electricidad. Y hemos explorado algunos fundamentos esenciales de la electricidad, sentando una base sólida para comprender el mundo de la tecnología que nos rodea. Estos conceptos son solo un inicio apasionante de un apasionante camino de aprendizaje lleno de aplicaciones prácticas que transforman nuestra vida cotidiana. Seguiremos profundizando en estos temas en videos posteriores y compartir ciertos conocimientos, así que mantente atento a cada una de estas publicaciones, porque el objetivo principal es simplemente aportar cierta información que nos lleve a entender, a comprender o a abrir los ojos ante lo fascinante que es el mundo de la electricidad. Gracias por tu atención y nos veremos en una próxima sesión. Aviso integral de propósito educativo y responsabilidades. Propósito educativo. Este contenido es meramente informativo y educativo. No certifica profesionales. La información no otorga certificados y tampoco responsabiliza a mi persona de crear expertos cualificados. Seguridad primero.
Toda aplicación práctica exige supervisión y medidas de seguridad estrictas. Sin responsabilidad legal, la organización ni mi persona asumimos responsabilidades por daños derivados del uso e interpretación de esta información. Gracias por tu participación. Esperamos que haya sido muy valiosa la información que aquí se aportó.